Hola, en esta sesión vamos a hablar de insuficiencia respiratoria, que es un capítulo muy importante porque por una parte es la vía final común de varias patologías y por otro lado es la complicación aguda de ciertas enfermedades, como por ejemplo las infecciones pulmonares del aparato respiratorio bajo. La insuficiencia respiratoria se define como la incapacidad del aparato respiratorio para proporcionar un adecuado intercambio de gases que satisfaga los requerimientos de un paciente dado, los requerimientos metabólicos de este paciente dado. Puede tomar la forma de una inadecuada oxigenación de la sangre arterial, es decir, una PO2, una presión arterial de oxígeno baja, o una imposibilidad de remover apropiadamente el anhídrido carbónico, y esto se expresa como una presión arterial de oxígeno alta, o una combinación de ambos procesos. Hay que tener presente que el sistema respiratorio está constituido por un intercambiador de gases, que es el pulmón, y una bomba que permite la ventilación alveolar, la caja torácica. Cuando hay una falla tanto ya sea en el intercambiador de gases o en la bomba, se produce la insuficiencia respiratoria. La caja torácica, que sería la bomba en este esquema, está constituida por el tórax y los músculos que modifican el volumen pulmonar, los centros respiratorios que controlan estos músculos y los nervios que los interconectan. La falla individual del pulmón o la bomba torácica conducen a entidades clínicas distintas. Las alteraciones del parénquima pulmonar comprometen fundamentalmente al transporte alveolo capilar de oxígeno, provocando hipoxemia, y las alteraciones de la bomba causan hipoventilación alveolar, alterando la remoción de anhídrido carbónico. ¿Cómo se define insuficiencia respiratoria? Bueno, se define como una presión arterial de oxígeno inferior a 60 mililitros de mercurio, con o sin una elevación concomitante de la presión arterial de CO2 por sobre 45 mililitros de mercurio, respirando aire y a nivel del mar. Si el paciente está recibiendo oxígeno, la insuficiencia respiratoria se define como una presión arterial de oxígeno partido por la fracción inspirada de oxígeno igual o menor a 300 milímetros de mercurio. Y la insuficiencia respiratoria se clasifica como hipoxémica o hipercápnica, aguda si es que se lleva pocas horas o días producida, o crónica cuando esta es una situación que se prolonga en el tiempo, o puede ser una insuficiencia respiratoria crónica reagudizada, como sucede en muchos pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En general, la falla del pulmón, del intercambiador de gases, lleva a hipoxemia y esto se produce por desequilibrio de la ventilación-perfusión, como en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o por cortocircuitos intrapulmonar, es decir, alvéolos bien perfundidos pero no ventilados, y esto lleva normalmente al síndrome de distrés respiratorio del adulto. Este cortocircuito se produce cuando hay un síndrome de distrés respiratorio del adulto, un edema pulmonar cardiogénico o una neumonía. Esto es lo que está sucediendo actualmente con muchos de los pacientes que requieren tratamiento por neumonias por COVID-19. Lo que se les está produciendo es un síndrome de distrés respiratorio del adulto. O puede haber una limitación de la difusión de oxígeno, como en la enfermedad pulmonar intersticial difusa. La falla de la bomba torácica se produce por fallas del sistema nervioso central, como pueden ser drogas, accidentes cerebrovasculares, hipotiroidismo, por un problema de las astas anteriores, como la esclerosis lateral amiotrófica, en el pasado por la poliomielitis, porque hay un problema en los nervios motores, como en el síndrome de Guillain-Barré, o un problema en la unión neuromuscular, como en la miastenia gravis o la intoxicación por órganos fosforados, o un problema directamente con los músculos por diversas miopatías, o trastorno de la pared torácica. Y los síntomas suelen ser disnea, taquicardia, taquipnea, cianosis, y cuando esto es bien intenso puede haber compromiso psíquico, es decir, confusión, obnulación, incluso coma. Cuando hay hipoxemia, bueno, en general podemos asistir a un compromiso de conciencia, en general los pacientes presentan ansiedad, pueden presentar, cuando esto es muy extremo, convulsiones, taquicardia, hipertensión e hipotensión, algunos pacientes que ya tienen una circulación coronaria al límite pueden presentar ANGOR,
taquipnea y habitualmente se observa cianosis, aunque la cianosis es un síntoma, un signo tardío. Y en los síntomas de hipercapnia, el compromiso de conciencia es bastante más pronunciado y precoz que cuando hay hipoxemia. Los pacientes aquí pueden presentar cefalea, mioclonías, convulsiones, arritmias, hipotensión y edema papilar. ¿Cómo se maneja esto? La insuficiencia respiratoria aguda, que habitualmente se expresa como hipoxemia. Normalmente lo que hay que hacer es administrarle a los pacientes oxígeno, ya sea por naricera o por mascarilla. Y cuando esto no es suficiente y el mecanismo que subyace es el de un cortocircuito, eh, eh, ventilación-perfusión, entonces ahí los pacientes van a requerir ventilación mecánica, ya sea invasiva o no invasiva. La ventilación mecánica no invasiva se usa fundamentalmente en aquellos pacientes que tienen una alteración BQ producida, por ejemplo, por una EPOC, pero los pacientes que tienen un síndrome de distrés respiratorio agudo, lo que requieren es ventilación mecánica invasiva con presión positiva al final de la expiración. Eso es muy importante. Y además van a requerir soporte hemodinámico y un manejo muy especializado en unidades de cuidados intensivos. Y en la insuficiencia respiratoria crónica, que es la que se presenta habitualmente en la EPOC, bueno, oxigenoterapia continua, y hay que tener presente, aquí la indicación de oxigenoterapia hay que ser muy cuidadoso porque en los pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica muchas veces ya no están respondiendo su ventilación ya no está respondiendo al estímulo hipóxico, sino que al estímulo hipercápnico. Y si uno barre el exceso de CO2, puede eh, alterar esta situación y el paciente puede quedar en insuficiencia respiratoria mucho más grave. Entonces, en general, en estos pacientes se indica oxigenoterapia cuando hay una hipoxemia persistente bajo 55 milímetros de mercurio, evidencia de hipertensión pulmonar, cuando hay una policitemia muy marcada, cuando hay insuficiencia cardíaca derecha, y en los pacientes que retienen CO2, puede ser que los pacientes con EPOC tengan solamente hipoxemia, pero en aquellos suele ser mixta, digamos, en aquellos que retienen CO2 se administra concentraciones bajas de oxígeno y se controla para ver que la PCO2 no baje de forma muy exagerada. Y bueno, en muchos pacientes, digamos, sobre todo que tienen una insuficiencia respiratoria crónica, que ya finalmente su deterioro continúa, ya sea porque tiene una EPOC o porque tiene una fibrosis pulmonar idiopática que ha seguido aumentando y desarrollándose, ¿no es cierto? O en algunos casos porque tienen algún tipo de cáncer. eh, Puede ser que eso, el único manejo posible en esas circunstancias sea el trasplante pulmonar. ¿No? Y en los pacientes con una insuficiencia respiratoria aguda, que a pesar de la ventilación mecánica, los pacientes no mejoran, ventilación mecánica invasiva, con presión positiva al final de la expiración y no mejoran, en muchos pacientes en estos, actualmente se les ofrece ECMO, es decir, una eh, ventilación extrapulmonar. Se hace pasar la sangre del paciente por una máquina de oxigenación externa, dándole tiempo al organismo para que la inflamación pulmonar y el distrés respiratorio retrocedan y entonces se pueda manejar eso. Eso es en pacientes que eh, em, eso se le ofrece a ciertos pacientes, pacientes que tienen enfermedades agudas, recuperables, digamos que son normalmente jóvenes y que están desesperadamente graves y que tienen, por supuesto, normalmente cuando se llega a esos extremos, eso tiene una alta mortalidad. Así que bueno, eso es lo que queríamos contarles de esta situación que en estos momentos por esta pandemia que estamos viviendo del COVID-19 se ha hecho una patología muy común porque las personas que enferman de COVID-19 y las que se agravan generalmente caen en distrés respiratorio y van a requerir ventilación mecánica invasiva. ¿Mm? De ahí la insistencia de nuestras autoridades sanitarias de
insistir en que están trayendo, que están importando, que están comprando ventiladores mecánicos para poder dar, eh, para poder tratar a estos pacientes que se van a ir produciendo en mayor número en el futuro. Bien, pues muchas gracias.